Buenos días, queridos estudiantes del grado quinto. Esta es nuestra segunda clase de sociales del segundo periodo y vamos a seguir hablando sobre el tema de la clase pasada que es el clima. Sin embargo, hoy vamos a ver un subtema nuevo que se llama los climas del mundo y de Colombia. Entonces vamos a empezar. Los climas del mundo o las zonas climáticas de la Tierra. Son zonas climáticas porque los rayos del sol llegan de forma desigual como producto de la inclinación de la Tierra con relación a su eje de rotación. Por eso no tenemos un clima principal en toda la Tierra, sino que depende de donde esté situado el territorio, el país, la región, entonces tiene un clima específico. Por ejemplo, ustedes ven aquí un dibujo del mapa mundi que está dividido en unas lineecitas que ustedes conocen muy bien que se llaman los paralelos. Aquí encontramos el paralelo principal del mundo que se llama la línea del Ecuador. Si nos situamos en esta zona del hemisferio norte y en esta zona del hemisferio sur, vamos a encontrar que el clima aquí es un clima cálido que se localiza principalmente en esta zona. Se caracteriza por ser la zona más caliente e iluminada de la Tierra, con temperaturas superiores a los 18 grados centígrados y gran cantidad de lluvias. Y por presentar este tipo de clima durante todo un año, entonces es como invariable, ¿cierto? En esta zona hay un gran número de especies de animales y vegetales. Como ven aquí, nuestro país, Colombia, se ubica en esta zona, por eso se dice que Colombia es un país tropical. ¿Listo? Después de estas dos zonas, entonces encontramos esta zona que está acá, en el hemisferio norte, que se llama la zona templada del norte, y encontramos esta zona en el hemisferio sur, que se llama la zona templada del sur. Entonces, esta zona se llama templada y es una zona que se ubica en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Se caracteriza por tener las temperaturas más agradables. Es la zona más habitada del planeta. Como podemos ver, pues aquí se encuentra una parte de Europa, casi toda Europa está aquí. No, es que toda Europa. Sin embargo, hay un pedacito que se encuentra en el Polo Norte. Pero Europa, la parte norte de África, alguna parte de Asia, todo Norteamérica se encuentra en esta en esta zona templada del planeta. Y aquí pues estas temperaturas favorecen el desarrollo de actividades como la agricultura, por eso es la zona más poblada del planeta. Aquí en el hemisferio sur encontramos la parte sur de América y está una parte, por ejemplo, de Oceanía y una partecita muy pequeña de África en esta parte. Listo. Y por último, en esta zona del Polo Norte y en esta zona del Polo Sur, pues obviamente encontramos la zona fría. Entonces se localiza en los círculos polares. Aquí en el hemisferio norte se llama la Ártica y en el hemisferio sur se llama la Antártica. En estas zonas los rayos solares llegan de forma oblicua. Por eso son las más frías y menos habitadas de la Tierra. Lamentablemente, debido a la contaminación de nuestro planeta, los círculos polares se están derritiendo. ¿Listo? Pero hay que tener otro factor muy en cuenta. Ustedes se preguntarán por qué hay unas zonas de un color, ¿cierto? Y otras de otro color. Porque acuérdense que para el clima también hay unos factores que tenemos que tener en cuenta, como el relieve,
la altitud, y entonces eso también debemos tenerlo en cuenta en algunas zonas del planeta, o sea, influye la latitud, o sea, donde estamos ubicados en el planeta, pero también el relieve que tiene cada zona. Entonces, por eso varía también un poco el clima en cada territorio. Ustedes en esta primera parte van a hacer este mapa en su cuaderno de las zonas climáticas de la Tierra, que es este, ¿listo? Entonces ustedes lo pueden calcar, lo pueden imprimir y lo pegan en su cuaderno de las zonas climáticas de la Tierra y van a ubicar dónde queda la zona cálida, la zona templada y la zona fría de la Tierra. Les van a poner el nombrecito. Ok, continuemos. Bueno, teniendo en cuenta que el relieve influye mucho en el clima, entonces Colombia se caracteriza por tener gran variedad de climas, también debido a su posición geográfica, a la cercanía con los océanos, a la presencia de la selva amazónica y a la existencia de la cordillera de los Andes y otros sistemas montañosos. Entonces, ustedes en esta parte, ya les digo, teniendo en cuenta cada uno de esos factores, pues hay diferentes clases de clima. Entonces, por ejemplo, encontramos clima de tendencia desértica. Entonces, este tipo de clima se encuentra en el extremo norte, es decir, el extremo norte acá, en la península de La Guajira, donde las temperaturas son extremadamente altas y existe muy poca precipitación, es decir, muy poca lluvia. Listo. Ahora tenemos el clima árido. El clima árido se ubica en el norte de la península de La Guajira. También en esta partecita de acá, ¿cierto? La humedad es levemente superior a la existente en el clima de tendencia desértica. Es un poco más elevado el clima en estos climas áridos. ¿Listo? El clima semiárido. ¿En qué consiste? Entonces se extiende por la región Caribe, los altiplanos y algunos valles dentro de la región andina. Entonces está este clima semiárido, lo encontramos más o menos como por acá, ¿cierto? Y su temperatura es variable precisamente a los sistemas montañosos que hay por acá. Y su precipitación es baja, o sea que tampoco es que llueva mucho en esta parte, es una parte también que tiene unas temperaturas un poco altas. Seguimos con el clima semihúmedo. El clima semihúmedo. Entonces, el clima semihúmedo ocupa parte de los llanos orientales. Entonces, ustedes saben que los llanos orientales los encontramos por acá. De la Amazonía, por acá, ¿cierto? Y la región andina, que es por acá. Entonces, está como en esta partecita, porque acá están los llanos. Aquí hay parte de la región andina y acá está la Amazonía. Entonces ahí es donde encontramos este tipo de clima semihúmedo. Su temperatura es variable y la precipitación es alta, o sea que llueve mucho. Listo. Seguimos con el clima húmedo. Entonces el clima húmedo se encuentra en algunas zonas de los Andes. Los Andes ustedes saben que es esta parte de aquí, todo esto, ¿cierto? De los Andes en la Amazonía, entonces nos bajamos un poquito más en la Amazonía y parte de la región pacífica, entonces es más o menos como esta zona de acá, ¿cierto? Y la temperatura es alta
Y la precipitación es muy elevada la mayor parte del año. ¿Por qué creen que es elevada? Porque aquí es donde se encuentra la mayor parte de la selva colombiana. Entonces en esta zona llueve mucho, la precipitación es muy frecuente, casi la mayor parte del año. Y tenemos el clima súper húmedo, que es el último clima que encontramos aquí, que ocupa áreas de la región pacífica, por aquí, y el piedemonte andino amazónico, entonces es por acá. La temperatura es elevada y las precipitaciones se mantienen durante todo el año, entonces también acá en esta zona entonces encontramos el clima húmedo y el clima semihúmedo en varias partes de esta zona. Precisamente por lo que les decía anteriormente, encontramos la selva del Amazonas. ¿Qué tienen que hacer aquí entonces ustedes? Únicamente van a realizar el mapa de Colombia identificando los tipos de climas que encontramos en cada región. Entonces van a hacer prácticamente este mapa en su cuaderno bien bonito con colores y haciendo como esta clasificación de colores para que sepamos dónde queda cada tipo de clima en Colombia, en cada región. ¿Listo? Entonces le damos como un nombrecito a cada color y lo ubicamos en el mapa de Colombia. Entonces esa es la segunda actividad. Y la tercera actividad está aquí, que son los pisos térmicos. Los pisos térmicos es una forma de clasificar el clima a partir de la observación de la temperatura. Los pisos térmicos son franjas en las cuales la temperatura se mantiene más o menos constante durante todo el año, dado que la temperatura es el principal factor climático que influye sobre la temperatura y muchas veces se confunde esta clasificación con la correspondiente a los pisos altitudinales. De esta forma, para referirse a los pisos térmicos, primero hay que hacer referencia de su temperatura y luego de su posición altitudinal. Recuerden que todo el clima influye tanto en la altitud como en la latitud. Entonces también hay unas temperaturas si estamos a nivel del mar, ¿cierto? Pero si estamos a 400 metros sobre el nivel del mar, a 4000 metros sobre el nivel del mar, pues el clima va a cambiar. Entonces, así se clasifican los pisos térmicos según la altura en la que nos encontremos. ¿Listo? Los pisos térmicos para Colombia fueron propuestos por Francisco José de Caldas en 1802. Con los años, algunos nombres han cambiado y muchos estudios prefieren los términos nival. Por eso acá dice nival, porque si decimos páramo ya nos referimos a otra cosa. Entonces, el mejor término para referirnos a los pisos térmicos al más frío es nival. ¿Listo? Puesto que este último, o sea, el páramo, corresponde a un ecosistema y no a un piso térmico. En esta parte, entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es el dibujo de los pisos térmicos. ¿Cuál es la temperatura al nivel del mar? A 1000 metros, a 2000 metros, a 3000 metros y a 4000 metros. ¿Listo? Esto es únicamente lo que tienen que hacer. Entonces ponen el título, los pisos térmicos, esta pequeña definición y el dibujo en su cuaderno. Espero que no les esté dejando mucha carga. Yo estoy tratando de que las actividades sean muy cortas porque sé que tienen muchísimas más actividades de las otras materias, pero sí es muy importante que estas tres actividades estén en el cuaderno. Entonces la primera es el mapa del mundo con las zonas climáticas, ¿cierto? Segundo, el mapa de Colombia con los tipos de clima, cada uno con colores diferentes dentro del mapa. Y el tercero es dibujar los pisos térmicos según la temperatura. Esto es la temperatura que tenemos aquí en Colombia. Y
pues escribir la definición, que está muy corta y se las puse aquí. Espero entonces que